Hay un tipo de historia que se queda contigo mucho después de que te la cuentan. Del tipo que tu abuela podría haber compartido en un porche de verano, meciéndose lentamente mientras salían las luciérnagas. Esta es una de esas. Trata sobre una mujer que llegó a un lugar sin nada más que una horquilla de plata y un nombre escrito en una carta. Trata sobre lo que sucede cuando el mundo se ríe de ti y lo que haces a continuación. He vivido lo suficiente para saber que la medida de una persona no está en lo que carga, sino en lo que se niega a soltar. Así que ponte cómodo. Esta historia vale tu tiempo. La diligencia se había ido hacía 10 minutos cuando Ana se dio cuenta de que nadie vendría. Estaba de pie al borde del andén de la estación, con el polvo aún asentándose en su falda de calicó. Su único bolso de viaje a sus pies, la carta en su bolsillo. 3 meses de correspondencia, promesas escritas con una caligrafía cuidadosa, se sentían más pesadas que el propio bolso. Copper Ridge se extendía ante ella. Una calle principal con fachadas blanqueadas por el sol. Un abrevadero donde un perro manchado bebía perezosamente. El letrero descolorido del almacén de Silas Pritchard se balanceaba con el viento de la tarde. Caminó hacia él. La campana sobre la puerta tintineó. Dentro olía a granos de café y tabaco. 3 hombres en el mostrador se giraron. Detrás de la caja registradora, un hombre de cuello grueso, con un delantal manchado, levantó la vista, entrecerró los ojos y luego soltó una carcajada corta y seca que resonó en el techo de hojalata. Vaya, vaya, dijo, lo suficientemente alto para toda la tienda. La tercera novia por correspondencia de este año, amigos. Golpeó el mostrador. Crane tomó tu dinero y se largó. Cariño, hace 2 semanas. La mano de Ana se movió hacia la horquilla de plata en su cabello. Si esta historia te encuentra esta noche, te agradecemos que estés aquí. Por lo que vemos, cerca del 60% de quienes nos ven aún no se han suscrito ni han dado me gusta. Si fueras tan amable, ese pequeño botón nos ayuda a seguir trayendo estas historias. Muy agradecidos. Amigos, la risa se extendió como un incendio forestal. Un hombre cerca del barril de pepinillos se rió entre dientes. Otro se apoyó en los sacos de harina, sonriendo. Una mujer junto a los rollos de tela se cubrió la boca, pero sus hombros temblaban. Los dedos de Ana encontraron la horquilla de plata. El metal estaba tibio por el calor de su cabeza. La sacó. Su cabello cayó suelto sobre su cuello, pesado y húmedo por 3 semanas de polvo del camino. Puso la horquilla en el mostrador, empujándola hacia Silas. Necesito sal, dijo. Su voz salió plana, más firme que sus manos. Y harina, lo que sea que esto valga. Silas tomó la horquilla, la sostuvo a la luz de la ventana, la giró, entrecerró los ojos, sus labios se curvaron. Esto la dejó caer de nuevo sobre la madera. Mi esposa tiene mejores del catálogo de Sears. No vale ni un saco de harina, cariño. Más risas. La mujer junto a los rollos de tela ya no se molestó en cubrirse la boca. Ana extendió la mano para tomar la horquilla, con la garganta apretada. No lloraría. No aquí, no frente a ellos. Un sonido. Tacones de botas en el suelo de tablas, Simón, pesados, sin prisa. Un hombre salió de detrás de la alta estantería de productos enlatados. Llevaba un rollo de cuerda en una mano y polvo en los hombros. Era alto, de caderas delgadas, sin afeitar. Sus ojos eran de un gris pálido, del color del granito bajo la luz de invierno. No miró a Silas, la miró a ella. Luego metió la mano en su abrigo, sacó algo que captó la luz y lo puso en el mostrador. El sonido del metal sobre la madera silenció la habitación. Una barra de plata, pequeña, densa, con el sello de Wells Fargo. «Prepárale un paquete», dijo el hombre. Su voz era baja, sin prisa. Sal, harina, frijoles, tocino, lo que sea que necesite. Ponlo en mi cuenta. La boca de Silas se abrió y se cerró. Sus ojos iban de la barra al rostro del hombre. Elias, no tienes que... No te pedí tu opinión. El hombre, Elias, no levantó la voz, solo empaca los productos. Silas tomó un saco de arpillera. Ana se quedó helada. La horquilla yacía en el mostrador entre ellos, olvidada. Su pulso latía en sus oídos.
Elías se giró hacia ella. De cerca, las líneas alrededor de sus ojos eran profundas, talladas por el sol y el viento. ¿Sabes algo de hierbas?, preguntó. Romero, salvia, ese tipo de cosas. Ella abrió la boca. No salió ningún sonido. Él esperó. Mi madre tenía un jardín. Las palabras salieron antes de que Ana pudiera detenerlas. Allá en Ohio, Elías asintió una vez. Suficiente. Recogió su rollo de cuerda de donde lo había dejado en el mostrador. La carreta está afuera. Nos vamos en 5 minutos. Salió. La campana sobre la puerta tintineó detrás de él. Ana se quedó allí, la horquilla de plata aún en el mostrador entre ella y Silas. El rostro del tendero se había vuelto del color del ladrillo viejo. Metía artículos en un saco de arpillera sin mirarla. Una lata de sal, una bolsa de harina, tocino envuelto, frijoles secos. Sus movimientos eran rápidos, furiosos. Ella recogió la horquilla. El metal se había enfriado. La deslizó de nuevo en su cabello. Sus dedos temblaban mientras recogía los mechones sueltos. La bolsa está lista, murmuró Silas. La empujó sobre el mostrador. Ana la levantó, más pesada de lo que esperaba. Caminó hacia la puerta sin mirar atrás, la abrió y salió a la luz de la tarde. La carreta estaba al borde de la calle. Un solo caballo, de pelaje castaño, moviendo la cola para espantar las moscas. Elías ya estaba en el asiento, con las riendas sueltas en sus manos. No se giró cuando ella se acercó. Ana subió, con la bolsa en su regazo. El asiento de madera era duro bajo ella, desgastado y liso por años de uso. Podía oler el sudor del caballo, el heno y algo terroso. Elías chasqueó la lengua. El caballo avanzó. Copper Ridge quedó atrás. El camino subía, tierra roja bajo las ruedas, piedras que hacían que la carreta se sacudiera y crujiera. Robles bordeaban el sendero. Sus ramas se extendían sobre sus cabezas como dedos entrelazados. Las sombras se alargaban a medida que el sol descendía hacia la cresta de la colina. Ana observaba el paisaje desplegarse. Colinas ondulantes, hierba seca del color del trigo, el destello ocasional del lecho de un arroyo, ahora en su mayoría rocas, solo un fino hilo de agua captando la luz. Diferente de Ohio, más duro. A esta tierra no le importaba si vivías o morías. Miró de reojo a Elías. Su perfil era afilado contra el cielo. Nariz larga, mandíbula con barba incipiente, el ala de su sombrero baja. No había hablado desde que dejaron el pueblo. El silencio presionaba sus oídos. Contó el ritmo de los cascos del caballo. Intentó no pensar en nada. Fracasó. ¿Por qué me ayudaste allá atrás? Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Elías no respondió. Las ruedas de la carreta rechinaban contra la piedra. Un halcón volaba en círculos sobre ellos, aprovechando las corrientes térmicas. Ana esperó. El silencio se alargó tanto que pensó que no la había oído o que había decidido no responder. Luego, esa risa suya. La voz de Elías era baja, con un toque áspero. Lo he oído demasiadas veces. Ana le dio vueltas a eso en su mente. Ni siquiera me conoces. No. Mantuvo los ojos en el camino. Supongo que no necesito hacerlo. La carreta coronó una pequeña colina. Abajo, el camino se curvaba a través de un pinar, luego se abría a un valle que ascendía hacia las montañas. La luz estaba cambiando. El oro se mezclaba con el naranja. Las sombras se afilaban. Las manos de Ana se apretaron sobre el saco de arpillera. Podía sentir la forma de la lata de sal a través de la tela áspera. Todo lo que poseía estaba en esta carreta. Un bolso de viaje con 2 vestidos, un cepillo para el pelo, la horquilla de su madre. Esa era la suma de la vida de Ana Colton, justo aquí, en este asiento de carreta, junto a un extraño. No hizo más preguntas. El camino serpenteaba hacia arriba. Los robles dieron paso a los pinos. El aire se volvió más fresco, más intenso con el olor a resina. Cruzaron un arroyo poco profundo. Los cascos del caballo chapoteaban en el agua hasta los tobillos. Las ruedas de la carreta levantaban pequeñas salpicaduras que atrapaban la luz moribunda. Entonces los árboles se abrieron y Ana la vio. Una casa de 2 pisos construida con troncos de pino, desgastados hasta volverse grises.
Una chimenea de ladrillo se alzaba desde el techo. Un hilo de humo, no, sin humo. Un granero a la izquierda, con las puertas abiertas. Y frente a la casa, extendiéndose por la ladera hacia ellos, un jardín, o lo que había sido un jardín. La carreta se detuvo. Ana bajó, sus botas golpeando la tierra compacta. Caminó hacia el jardín sin pensar, atraída por algo que no podía nombrar. Los bancales todavía estaban allí, parcelas rectangulares y ordenadas bordeadas con piedras que alguien había colocado con cuidado. Pero las plantas se estaban muriendo. El romero se había vuelto leñoso y marrón. La salvia se había derrumbado sobre sí misma. La manzanilla estaba ahogada por las malas hierbas. Solo unas pocas flores blancas aún se aferraban a la vida. Alguien había amado este jardín una vez. Podía verlo en la cuidadosa distribución, en la forma en que los bancales estaban orientados para recibir el sol de la mañana. Alguien se había arrodillado en esta tierra, había arrancado estas malas hierbas, había regado estas plantas, y luego se detuvo. Un ladrido la hizo girar. Un perro trotaba hacia ellos desde el granero, viejo, con el hocico canoso, el pelaje blanco y negro enmarañado en algunas partes. Fue directamente hacia Elías, moviendo la cola lentamente. «Sheep», dijo Elías, rascando detrás de las orejas del perro. «Buen chico». Levantó el bolso de viaje de Ana de la carreta y lo llevó hacia la casa. Ana lo siguió, sus ojos recorriendo todo. El porche con sus dos mecedoras, las ventanas oscuras y polvorientas, la puerta principal que necesitaba pintura. Dentro, el aire olía a humo de leña, a polvo y a algo ligeramente dulce, como flores secas. La habitación principal era sencilla. Una chimenea de piedra, una mesa con dos sillas, una zona de cocina con una estufa de hierro fundido. Limpia, pero descuidada, como un lugar donde alguien vivía sin vivir realmente. Elías la guió por un corto pasillo. Se detuvo en una puerta a la derecha y la abrió. «Esta es tuya». Ana entró. Una habitación pequeña, una cama de hierro con una manta de lana verde descolorida, una mesita de noche con una lámpara de queroseno, una ventana que daba al jardín moribundo. «El retrete está atrás», dijo Elías. «La bomba de agua junto a la cocina. Ceno a las 6, desayuno al amanecer. Tú trabajas, yo pago. Nada más, nada menos». La miró a los ojos por primera vez desde el almacén. «Estamos en paz», dijo Ana. Ola sintió y se giró para irse. «Señor», se corrigió. «Elías». Él se detuvo en el umbral. «Gracias». Se quedó allí un momento, de espaldas a ella. Luego, «No me des las gracias todavía. El jardín está medio muerto y no tengo paciencia para excusas». Se alejó. Sus botas resonaron en el suelo de madera. Ana dejó su bolso de viaje en la cama. Sus manos temblaban por el agotamiento, por la extrañeza de todo, por algo que no podía nombrar. Se acercó a la ventana, miró el jardín de abajo. La última luz se desvanecía. El cielo pasaba del naranja al púrpura y al azul profundo. Podía hacerlo. Tenía que hacerlo. No había otro lugar a donde ir. Una tabla del suelo crujió en el pasillo. Ana se giró, esperando a Elías, pero el pasillo estaba vacío. Solo sombras y la última luz gris de una ventana al fondo. Y en ese extremo, una puerta cerrada, diferente de las otras de alguna manera. La madera era más oscura, el marco ligeramente deformado, como si no se hubiera abierto en mucho tiempo. Elías había mirado esa puerta al pasar. Solo un vistazo, rápido y cauteloso. Ana la miró fijamente ahora, sola en la oscuridad creciente. ¿Qué había detrás? Ana se despertó antes del amanecer. La habitación estaba fría. La manta de lana áspera contra su barbilla. La luz gris se filtraba por la ventana. Afuera, un pájaro cantó una vez, dos veces, y luego se calló. Se quedó quieta, escuchando. La casa crujía a su alrededor, la madera asentándose, el suave tic de algo enfriándose o calentándose en las paredes. Sin pasos, sin voces, solo el silencio de un lugar que había olvidado cómo sonaba la compañía. Apartó la manta y bajó las piernas de la cama. El suelo estaba helado contra sus pies descalzos. Se vistió rápidamente, el mismo vestido de calicó, gastado en los codos,
y encontró un delantal de lona marrón colgado en un clavo detrás de la puerta de la cocina. Las cintas estaban deshilachadas, la tela manchada de tierra vieja. El delantal de otra persona, alguien que ya no estaba aquí. Ana se lo ató a la cintura y salió. El jardín se veía peor a la luz del amanecer. Lo que la noche anterior había visto como abandono, ahora se revelaba como casi muerte. Los arbustos de romero eran esqueléticos, sus agujas marrones y quebradizas. La salvia se había derrumbado hacia adentro, con las hojas gris verdosas, rizadas y secas. Las malas hierbas habían reclamado bancales enteros, cardos y hierba silvestre, empujando a través de lo que una vez fueron hileras cuidadosas. Pero la estructura era buena. Ana caminó lentamente por el perímetro, estudiando el diseño. Quienquiera que hubiera planeado este jardín sabía lo que hacía. Los bancales iban de este a oeste, en ángulo para recibir el sol de la mañana. La manzanilla estaba plantada cerca de la casa, donde recibiría sombra por la tarde. La menta estaba apartada, contenida por un borde de piedra plana. Alguien había sabido que se extendería si se le daba la oportunidad. Ana se arrodilló al borde del bancal de romero. La tierra estaba dura, agrietada por semanas sin agua. Hundió los dedos, empujando más allá de la costra seca, buscando lo que había debajo. La tierra se volvía más fresca a medida que profundizaba, más húmeda. Encontró una raíz, gruesa, pálida, todavía firme. La siguió hacia abajo, raspando la tierra con las uñas, hasta que llegó a un punto donde un nuevo brote intentaba salir. Un pequeño bulto verde no más grande que la uña de su pulgar. Todavía vivo. Se sentó sobre sus talones, con tierra bajo las uñas, una mancha en su mejilla donde se había apartado el pelo. El sol estaba coronando la cresta, derramando oro sobre el valle. El aire olía a pino y hierba seca, y a algo más, algo verde y penetrante, que venía de la manzanilla, que aún se aferraba a la vida a pesar de todo. El pozo estaba detrás de la casa. Ana encontró un cubo de madera a su lado. La cuerda estaba desgastada y lisa por años de uso. Dejó caer el cubo, oyó el chapoteo, sintió el peso al llenarse. La polea crujió mientras lo subía, la cuerda áspera contra sus palmas. Llevó el cubo al jardín, el agua chapoteaba contra su pierna, empapando su falda. No le importó. Se arrodilló junto al primer arbusto de romero y vertió lentamente, viendo el agua desaparecer en la tierra agrietada, oscureciendo el suelo, filtrándose hacia esas pálidas raíces que esperaban abajo. Un cubo, de vuelta al pozo, otro cubo, de vuelta al jardín. El sol subió más alto. El sudor se acumulaba en sus sienes, corría por su nuca. Sus hombros comenzaron a doler. La cuerda dejó marcas rojas en sus palmas que se convertirían en ampollas por la noche. Siguió adelante. A última hora de la tarde, había regado todos los bancales. La tierra estaba oscura ahora, lo suficientemente blanda para trabajar. Encontró una paleta oxidada en el granero y comenzó con las malas hierbas, arrancando cardos de raíz, tirando de la hierba silvestre de entre las plantas de hierbas, despejando espacio para que las supervivientes respiraran. Su espalda gritaba. Sus rodillas estaban en carne viva por arrodillarse sobre las piedras. Las ampollas de sus palmas se habían abierto, escociendo cada vez que agarraba el mango de la paleta. Pero siguió trabajando, siguió arrancando, siguió despejando. Elías pasó alrededor de las 4. Llevaba una azada al hombro, dirigiéndose a un área cercada más allá del granero. Disminuyó la velocidad cuando llegó al jardín, se detuvo en el borde. Sus ojos recorrieron los bancales, la tierra oscura, las malas hierbas arrancadas, a Ana de rodillas con tierra hasta los codos. No habló, solo se quedó allí un largo momento, observando. Luego se acomodó la azada en el hombro y siguió su camino. Ana volvió al trabajo. El día transcurrió en un ritmo de agua y de cierve, de acarrear y arrodillarse. Para cuando el sol tocó la cresta, todo su cuerpo era un solo dolor largo desde el cuello hasta el talón. Sus manos estaban en carne viva, la piel agrietada y escocida, pero el jardín se veía diferente. Los bancales estaban limpios, la tierra estaba húmeda.
Las plantas que quedaban, y eran más de las que esperaba, tenían espacio para crecer. Se lavó en la bomba detrás de la casa. El agua estaba tan fría que la hizo jadear. La cocina estaba oscura y silenciosa. Encontró frijoles en una lata, tocino envuelto en papel, una cebolla ablandándose en una cesta junto a la estufa. Encendió el fuego, puso la olla de hierro fundido sobre la llama y comenzó a cocinar. El guiso estaba burbujeando cuando Elías entró. Colgó su sombrero junto a la puerta, bombeó agua en una palangana de hojalata, se lavó las manos y la cara. Gotas se aferraban a su barba incipiente. Se secó con un trapo que había visto días mejores y se sentó a la mesa sin decir una palabra. Ana sirvió el guiso en 2 cuencos de hojalata, puso uno frente a él y se sentó al otro lado de la mesa con el suyo. Comieron en silencio. Los únicos sonidos eran el raspado de las cucharas contra la hojalata, el crepitar del fuego, la respiración de Sheep desde su lugar junto al hogar. Elías terminó su cuenco, alcanzó la olla, se sirvió más y luego, sin mirarla, añadió un trozo de tocino de la olla a su cuenco. Ana miró el tocino, lo miró a él. Él ya estaba comiendo de nuevo, con los ojos en su comida. El romero todavía está vivo, pero, dijo ella, las raíces están bien. Dame unos meses, puedo recuperarlo. Como quieras. Más silencio. El fuego crepitó. La cola de Sheep golpeó el suelo una vez. El doctor Harmon, dijo Elías, el médico del pueblo, me compra hierbas. Romero, manzanilla, salvia, lo que pueda cultivar. Raspó su cuchara contra el fondo de su cuenco. Solía ser un buen negocio. Antes. Ana esperó. No explicó qué significaba antes. Ella no preguntó. Silas trae suministros por el paso cada pocas semanas, continuó Elías. Más barato que bajar mi propia carreta. Pasa por aquí, deja lo que necesito y recoge las hierbas secas para el doctor Harmon. La cuchara de Ana se detuvo a medio camino de su boca. Silas. Para que lo sepas, Elías se levantó de la mesa. Por si lo ves por aquí, llevó su cuenco a la palangana, lo dejó caer con un estruendo y salió por la puerta trasera. La mosquitera se cerró de golpe detrás de él. Ana se quedó sola en la mesa. El fuego se había reducido a brasas, proyectando largas sombras por la habitación. A través de la ventana podía ver el jardín. Su jardín ahora, al menos por un tiempo. Formas oscuras contra el cielo que se oscurecía. Silas vendría aquí, a esta casa, a esta granja donde ella intentaba construir algo nuevo. Lavó los cuencos lentamente, metódicamente, sus manos moviéndose mecánicamente mientras su mente divagaba. El agua estaba fría. Su reflejo se ondulaba en la palangana, una mujer cansada con tierra en la cara y ampollas en las palmas. Cuando terminó, se secó las manos y caminó por el pasillo hacia su habitación. La casa estaba en silencio. Elías se había ido a alguna parte, al granero quizás, o a revisar algo en la luz menguante. Pasó junto a la puerta cerrada al final del pasillo. Esta noche parecía diferente. Una delgada línea de madera más clara se veía en el borde inferior, donde años de pasos habían desgastado el tinte. Alguien había caminado hacia esta puerta muchas veces. Se había parado aquí. Quizás había presionado una mano contra la madera como Ana se encontró haciendo ahora. La madera estaba fría bajo su palma, lisa. Podía oler algo tenue. Lavanda, quizás, o algo parecido. Viejo y seco, atrapado detrás de la puerta como un fantasma. Su mano se movió hacia el pomo. Giró. El pomo giró, pero Ana no empujó. Se quedó allí en el pasillo oscuro, con la palma presionada contra la madera, el corazón latiéndole en la garganta. El olor a lavanda se filtraba por la rendija, tenue, viejo, como algo prensado entre las páginas de un libro hace años. Soltó la mano, dio un paso atrás. El pomo hizo un clic suave al volver a su posición. No esta noche, todavía no. Caminó a su habitación, cerró la puerta detrás de ella y se quedó despierta hasta que la primera luz gris tocó la ventana. Los días cayeron en un ritmo después de eso. Ana se levantaba antes del amanecer, se vestía en la oscuridad y se iba al jardín. Acarreaba agua hasta que le ardían los hombros.
Arrancaba malas hierbas hasta que le sangraban los dedos. Hablaba con las plantas como su madre le había enseñado. Palabras suaves, tonterías en realidad, pero se sentía bien. El romero respondió primero. Nuevos brotes saliendo de los tallos leñosos, luego la salvia, desplegando pálidas hojas verdes hacia el sol de la mañana. La manzanilla regresó con más fuerza que nunca. Flores blancas salpicaban los bancales como monedas esparcidas. Elías mantenía su distancia. Trabajaba la tierra más allá del granero, reparando cercas, cuidando del caballo, haciendo cualquier trabajo solitario que ocupaba a los hombres que vivían solos. Comían juntos 2 veces al día, desayuno y cena, pero las comidas transcurrían mayormente en silencio. Una palabra aquí, un gruñido allá, pasa la sal, más café, nada más. Pero Ana notaba cosas. Notaba cómo se detenía al borde del jardín cada mañana, sus ojos recorriendo los bancales antes de seguir su camino. Notaba cómo las porciones en su plato se hacían más grandes, aunque nunca pedía más. Notaba cómo dejó un frasco de ungüento en la mesa de la cocina una mañana. No dijo nada al respecto. Ni siquiera la miró, pero sus manos agrietadas sanaron en una semana. La puerta cerrada permaneció cerrada. Ana pasaba por delante todos los días, sentía su atracción, pero seguía caminando. El verano se alargó. 2 meses, luego 3. El jardín se transformó. Lo que había sido marrón y moribundo ahora era verde y próspero. Las hierbas crecían espesas y fragantes en el calor del final del verano. Ana cosechó el primer lote de romero un martes por la mañana, cortando los tallos con un cuchillo que Elías le había afilado la noche anterior. Los ató en manojos con cordel y los colgó de las vigas del granero para que se secaran. El olor llenó el espacio, penetrante, limpio, vivo. Estaba limpiando la casa cuando sucedió. No el trabajo del jardín esta vez, sino trabajo de interior. Barriendo los suelos, limpiando las ventanas, tratando de hacer retroceder la capa de abandono que se había asentado sobre todo. Se abrió paso por el pasillo, escoba en mano, el polvo levantándose en los rayos de luz de la tarde. La puerta estaba entreabierta. Ana se detuvo. Estaba segura de que no la había tocado, segura de que el viento no la había abierto. No había viento hoy. El aire exterior estaba quieto, como conteniendo la respiración. Pero ahí estaba, abierta solo una rendija, lo suficiente para que ese tenue olor a lavanda se filtrara. La empujó con las yemas de los dedos. Las bisagras gimieron. La habitación era más pequeña de lo que esperaba. Una cama contra la pared del fondo, cubierta con una colcha que una vez fue azul, ahora descolorida. Los colores se habían lavado hasta volverse grises. Cortinas de encaje colgaban en la ventana, amarillentas por la edad, filtrando la luz en algo suave y triste. Un armario estaba en la esquina, con las puertas cerradas, y contra la pared, debajo de la ventana, un tocador. Ana entró. El polvo lo cubría todo. Yacía espeso sobre la colcha, en el suelo, en la pequeña mesa junto a la cama donde una Biblia reposaba con una cinta marcando una página. El aire estaba cargado, viciado, pesado con el olor a lavanda seca y algo más. Ausencia. El vacío particular de una habitación que había sido sellada contra el tiempo. Se acercó al tocador. Un espejo en un marco de roble, el cristal empañado por la edad. Un peine de marfil con los dientes amarillentos. Algunos mechones de cabello oscuro aún atrapados entre ellos. Una polvera de porcelana con la tapa torcida. Y allí, junto a la caja, captando la tenue luz de la ventana, una horquilla de plata. A Ana se le cortó la respiración. No era igual a la suya. El diseño era diferente. Una flor que no reconoció. Algo con 5 pétalos, delicado y detallado. Pero el tamaño era el mismo. El peso sería el mismo. La forma en que se sentiría al deslizarse en el cabello de una mujer. Extendió la mano para tomarla. Sus dedos flotaron a una pulgada de distancia, temblando. Una tabla del suelo crujió detrás de ella. Ana se giró bruscamente. Elías estaba en el umbral, su hombro apoyado en el marco, sus brazos cruzados sobre el pecho. No la estaba mirando. Sus ojos estaban fijos en la horquilla, en el tocador, en todas las cosas que habían permanecido intactas durante años. Lo siento,
dijo Ana. Las palabras salieron de golpe. La puerta estaba abierta. No era mi intención. La puerta no estaba cerrada con llave. Su voz era plana, no enojada, ni nada en realidad, solo plana, como un estanque sin viento. Ana se alejó del tocador. Me iré. No debería haber. Su nombre era Sara. Ana se detuvo. Elias no se había movido. Seguía mirando el tocador, la horquilla, la polvera con su tapa torcida. 3 años en octubre. Su mandíbula se tensó, los músculos se marcaron bajo su barba. La fiebre se la llevó. Empezó con una tos. Terminó con... Se detuvo. Tragó saliva. Terminó. Ana se quedó muy quieta. Las motas de polvo flotaban entre ellos, suspendidas en la luz. Ella plantó ese jardín, dijo Elías. Cada bancal, cada hilera. Solía pasar horas allí, hablando con las plantas como si pudieran oírla. Un sonido salió de su garganta. No era exactamente una risa, ni ninguna otra cosa. Al principio pensé que estaba loca. Luego me acostumbré. Luego se detuvo de nuevo. El silencio se extendió, llenando la habitación, presionando contra las paredes. Tenía buen gusto, dijo Ana en voz baja. El encaje de esas cortinas, alguien que sabía lo que hacía las hizo. El regalo de bodas de su madre. ¿Cuánto tiempo estuvieron casados? 4 años. Habrían sido 5 en noviembre. Ana miró la Biblia en la mesita de noche. La cinta que marcaba la página estaba deshilachada en los bordes. La tela gastada de tanto tocarla. No he entrado aquí, dijo Elías. No desde que la enterramos. No pude. Simplemente no pude. Ana asintió. Entendía eso. Entendía cómo una habitación podía convertirse en una tumba. Cómo cerrar una puerta podía parecer la única forma de sobrevivir. La horquilla, dijo ella, es preciosa. Elías finalmente la miró. Sus ojos estaban enrojecidos pero secos. Si le quedaban lágrimas por Sara, no las mostraba ahora. La usaba todos los domingos, dijo. Los días de iglesia. Decía que la hacía sentir bonita. Tenía razón. Algo cambió en su rostro. No una sonrisa, nada tan simple, pero algo que había estado fuertemente cerrado se aflojó una fracción. Haz lo que quieras con la habitación, dijo. Se apartó del marco de la puerta, se giró para irse. Ella no va a volver. No volveré a entrar. No si no quieres que lo haga. Elías se detuvo en el umbral. No se dio la vuelta. Quizás sea hora, dijo con voz áspera. Quizás sea hora de que alguien lo haga. Se alejó. Sus botas resonaron por el pasillo y luego se desvanecieron. Ana se quedó sola en la habitación de Sara. La luz estaba cambiando. El sol descendía hacia la cresta. Las sombras se alargaban sobre la colcha descolorida. Miró la horquilla una vez más. Esa pequeña cosa de plata que había significado tanto para una mujer que nunca conocería. Luego se giró y salió, dejando la puerta abierta detrás de ella. Esa noche, cenaron en su silencio habitual, pero algo había cambiado. El aire entre ellos se sentía diferente. No cálido, exactamente, pero menos frío, menos cauteloso. Después de la comida, Elías habló sin levantar la vista de su plato. Día de mercado la próxima semana. El doctor Harmon ha estado preguntando por la manzanilla. Raspó una cuchara contra la hojalata. Me vendría bien ayuda en el puesto, si estás dispuesta. Las manos de Ana se detuvieron sobre su cuenco. Día de mercado. El pueblo. El puesto. Silas la vería allí. La mañana del día de mercado, Ana se paró frente al pequeño espejo de su habitación y estudió su reflejo. El vestido de calicó estaba limpio. Lo había lavado hacía 2 días. Lo había colgado en el tendedero detrás de la casa. Lo había planchado con la pesada plancha que encontró en la cocina. La tela todavía estaba gastada en los codos, todavía remendada en el dobladillo, pero estaba limpia. Eso era algo. Sus dedos encontraron la horquilla de plata en la mesita de noche, la horquilla de su madre. El diseño de lirio captó la luz temprana, deslustrado, pero aún hermoso. Se recogió el pelo, deslizó la horquilla en su lugar y se miró de nuevo. La mujer en el espejo parecía mayor de lo que recordaba, más delgada también, pero de alguna manera más fuerte.
Sus brazos tenían una definición que nunca antes habían tenido. Músculos construidos a base de acarrear agua y remover la tierra. Sus manos eran ásperas, los callos gruesos, la piel morena por meses bajo el sol. No se parecía a la mujer que había bajado de esa diligencia. Tampoco se sentía como ella. La carreta está lista. La voz de Elias llegó desde el frente de la casa. Ana echó un último vistazo al espejo y luego salió a su encuentro. La carreta estaba cargada de cajas, hierbas secas atadas en manojos con cordel. Cada manojo etiquetado con la cuidadosa letra de Ana. Romero, salvia, manzanilla, menta. El olor se elevaba de la caja de la carreta, penetrante, verde y vivo. Ana subió al asiento. Tenía el estómago apretado, las palmas húmedas contra su falda. Mantuvo la vista al frente, mientras Elias chasqueaba la lengua y el caballo partía por el camino. El viaje al pueblo duró 1 hora. Ana pasó la mayor parte sin hablar, viendo pasar el paisaje, tratando de no pensar en el almacén y el sonido de las risas resonando en el techo de hojalata. Copper Ridge apareció en una curva del camino. Los mismos edificios blanqueados por el sol, la misma calle polvorienta, los mismos letreros balanceándose sobre el almacén de Silas Pritchard. Las manos de Ana se apretaron en su regazo. El mercado estaba instalado en la plaza del centro del pueblo. Carretas bordeaban los lados, sus dueños de pie detrás de puestos improvisados, tablas sobre barriles, cajas apiladas para exhibir productos. Ana vio verduras, huevos, pan fresco, frascos de conservas, rollos de tela. El aire olía a polvo y estiércol de caballo, y a algo dulce horneándose en algún lugar cercano. Elías detuvo la carreta en un lugar vacío cerca del abrevadero. Bajó, comenzó a descargar las cajas, montando el puesto con eficiencia practicada. Ana ayudó. Sus movimientos eran mecánicos, sus ojos se desviaban hacia el almacén en la esquina de la plaza. Silas no estaba afuera. Las ventanas de la tienda reflejaban el sol de la mañana. Era imposible ver a través de ellas. Aquí, Elías puso la última caja en la mesa de tablas. Los manojos de hierbas estaban dispuestos en hileras ordenadas ahora, verdes y fragantes, atados con cordel marrón, las etiquetas hacia afuera. Dio un paso atrás, miró la exhibición, luego a Ana. «¿Conoces los precios?», dijo. «Estaré en la tienda de forraje si me necesitas». Se alejó antes de que ella pudiera responder. Ana se quedó sola detrás del puesto. La plaza se estaba llenando. Mujeres con cestas en los brazos, hombres con ropa de trabajo, niños corriendo entre las carretas. Las voces subían y bajaban. Risas mezcladas con el traqueteo de las ruedas y el rebuzno de una mula en algún lugar de la calle. Nadie se acercó a su puesto. Ana enderezó los manojos que no necesitaban ser enderezados. Ajustó las etiquetas. Limpió el polvo de la mesa de tablas con la palma de su mano. Su corazón latía demasiado rápido. Su respiración era superficial. Por el rabillo del ojo, vio abrirse la puerta del almacén. No miró. Mantuvo los ojos en las hierbas de la mesa, en cualquier cosa menos en esa puerta y en quienquiera que pudiera estar saliendo de ella. Se acercaron unos pasos. Las manos de Ana se quedaron quietas. «Eres la que cuida el jardín de Elias ahora». La voz era femenina, mayor, con un tono áspero de tabaco, o de edad, o de ambos. Ana levantó la vista. Una mujer estaba frente al puesto, de 60 años, quizás más, con el pelo gris recogido en un moño severo y ojos que no se perdían nada. Llevaba un vestido de buena calidad, no lujoso pero bien hecho, y se movía con la autoridad particular de alguien acostumbrado a ser escuchado. «Sí, señora», dijo Ana. La mujer tomó un manojo de romero, se lo llevó a la nariz, inhaló profundamente, cerrando los ojos por un momento. «Vaya, vaya». Abrió los ojos, miró a Ana, luego se giró y habló en voz alta. Lo suficientemente alto para que las 3 mujeres del puesto de al lado la oyeran. Lo suficientemente alto para que el hombre que pasaba con un saco de harina la oyera. «El mejor romero que he visto en este pueblo. El doctor va a estar encantado». Ana parpadeó. «Gracias, señora». «Señora Harmon». La mujer dejó el romero en la mesa
y señaló la manzanilla. Me llevaré 2 manojos de eso, 3 de romero. Y entrecerró los ojos hacia la salvia. Uno de esos. Mi marido consume hierbas como si fueran agua. Dice que el aceite de romero es lo único que funciona para las articulaciones del señor Peterson. Ana recogió los manojos, sus manos más firmes ahora. Le dijo a la señora Harmon el precio. Los números salieron claros, seguros, como si lo hubiera hecho 100 veces. La señora Harmon contó monedas de un pequeño monedero y las dejó caer en la palma de Ana. El metal estaba tibio por la mano de la mujer. «Eres la que Crane dejó en la estación», dijo la señora Harmon. No era una pregunta. Los dedos de Ana se cerraron sobre las monedas. «Sí, señora». La señora Harmon guardó las hierbas en su cesta. Ese hombre era una serpiente. Todos lo sabían, excepto las mujeres que respondían a sus cartas. «Estás mejor sin él». Se alejó sin esperar respuesta. Ana se quedó allí, con las monedas en el puño, algo aflojándose en su pecho. Después de eso vinieron más clientes. Una joven con un bebé en la cadera compró menta para el té. Un hombre mayor con una cojera pronunciada preguntó por la manzanilla y sus usos. La esposa de un granjero compró salvia y romero y preguntó si Ana tendría lavanda el próximo mes. «Puede ser», dijo Ana. «Las plantas se están recuperando. Ya veremos». Entre clientes se acercó una anciana, de pelo blanco, rostro como papel arrugado, pero con ojos agudos y brillantes. Tomó un manojo de menta, lo giró en sus manos nudosas. «¿Sabes algo sobre cultivar esto?», preguntó. «La mía sigue muriendo». «Probablemente demasiado sol», dijo Ana. «A la menta le gusta la sombra y los pies húmedos». «¿Eh?». La anciana, Martha, alguien la había llamado, entrecerró los ojos hacia el manojo. «Mi Henry siempre decía pleno sol». «Con el debido respeto, señora». Su Henry estaba equivocado. La boca de Martha se abrió y se cerró. Luego soltó una carcajada corta y seca que se convirtió en un jadeo. «Bueno», dijo, sacando monedas de su bolsillo del delantal. «¿No es increíble? Una mujer que dice lo que piensa». Dejó caer las monedas sobre la mesa. «Me llevaré 2 manojos. Y volveré el próximo mes para decirte si tenías razón. Estaré aquí». Martha se alejó, todavía riendo entre dientes. Ana contó las monedas en la pequeña bolsa de tela que había traído para ello. Más de lo que esperaba. Suficiente para importar, suficiente para demostrar que podía hacer algo más que ocupar espacio y aceptar caridad. El sol estaba alto ahora. La multitud de la mañana disminuía. Ana estaba buscando su cantimplora cuando lo vio. Silas estaba al borde de la plaza, con los brazos cruzados sobre el pecho, observando su puesto. Estaba demasiado lejos para que ella pudiera leer su expresión, pero podía sentir sus ojos sobre ella, pesados, evaluadores. Empezó a caminar hacia ella. La mano de Ana se apretó en la cantimplora. Se le secó la garganta. Las monedas en la bolsa de repente no pesaban nada, insignificantes frente al recuerdo de su risa. La forma en que había dejado caer la horquilla de su madre en el mostrador como si fuera basura. Silas estaba a 10 pies de distancia ahora. 8, 5. Abrió la boca para hablar. Una mano se posó en el borde del puesto. Elias. Había aparecido de alguna parte, de la tienda de forraje quizás, o de otro lugar, y ahora estaba de pie junto a Ana, con la palma plana sobre la mesa de tablas, su cuerpo en ángulo hacia Silas. No dijo nada, no amenazó, no adoptó ninguna postura, simplemente se quedó allí, mirando a Silas con esos ojos gris pálido, esperando. La boca de Silas se cerró. Los 2 hombres se miraron durante un largo momento. Algo pasó entre ellos, algo que Ana no pudo leer, no pudo interpretar, alguna historia o entendimiento que existía fuera de las palabras. Entonces Silas se dio la vuelta y se alejó. Ana soltó un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Elías observó a Silas irse, su mano todavía en la mesa. Cuando el tendero desapareció en su tienda, Elías se enderezó, giró los hombros y miró los manojos de hierbas. «Vendí bastante», dijo Ana. Su voz salió más firme de lo que se sentía. «Bien». Recogió una caja vacía, la puso en la caja de la carreta.
Recoge, hemos terminado aquí. El viaje de regreso a casa fue silencioso, pero diferente al de ida. El silencio ya no era pesado, era solo silencio, cómodo, del tipo que no necesita ser llenado. Ana se sentó con la bolsa de tela con las monedas en su regazo, sintiendo su peso, su realidad. Se lo había ganado, no se lo habían dado. Ganado. La granja apareció en la última curva. La casa, el granero y el jardín se extendían contra la cresta. Ana lo miró de manera diferente ahora, no como un lugar al que había llegado, sino como un lugar al que podría pertenecer. Elías detuvo la carreta cerca del granero. Ana bajó, con la bolsa de monedas metida en el bolsillo de su delantal. Elías. Él se detuvo, un pie en el suelo, el otro todavía en la carreta. Gracias, dijo ella, por lo que hiciste allá atrás con Silas. Él la miró por un momento, luego sacudió la cabeza. No hice nada. Bajó, comenzó a desenganchar al caballo. Solo te quedaste ahí. Eso fue suficiente. No respondió, pero mientras llevaba al caballo hacia el granero, Ana creyó ver algo en la comisura de sus labios. No exactamente una sonrisa, pero casi. Estaba caminando hacia la casa cuando Sheep comenzó a ladrar. El perro estaba al borde de la propiedad, cerca del camino que bajaba por el paso. Su ladrido era agudo, urgente, diferente a su saludo habitual. Ana se detuvo, escuchó, cascos de caballo, subiendo por el camino, rápido. Elías salió del granero, sus ojos en el perro. Luego en el camino. Un jinete apareció en la curva, un joven en un caballo sudoroso, cabalgando con fuerza. Se detuvo cuando los vio, el caballo bailando y resoplando. Señor Stone. El jinete estaba sin aliento, su rostro rojo por el esfuerzo. Usted es Elias Stone. Lo soy. Me envió el Dr. Harmon. El jinete tragó saliva, se recompuso. Ha habido un accidente en el paso de Miller. Una carreta se ha volcado. A Ana se le encogió el estómago. ¿Quién?, preguntó Elias. El jinete miró de Elias a Ana y de nuevo a Elias. Silas Pritchard, dijo. Está muy mal herido. Lo dejaron junto al camino. Las palabras del jinete quedaron suspendidas en el aire como humo. ¿Dónde? La voz de Elias era cortante. En el paso de Miller, a unas 2 millas subiendo por el camino del cañón. El jinete se secó el sudor de la cara con una manga sucia. Unos bandidos asaltaron su carreta, se llevaron todo, asustaron al caballo. La carreta volcó. El doctor viene de camino desde el pueblo, pero sacudió la cabeza. El camino es difícil en la oscuridad. Pensé que alguien más cercano podría llegar primero. Elías ya se movía hacia el granero. Ana, traque el farol, el grande, junto a la puerta de la cocina, y coge toda la tela limpia que puedas encontrar. Las piernas de Ana no se movieron. Silas, el hombre que se había reído de ella, el hombre que dejó caer la horquilla de su madre en el mostrador como si fuera basura, el hombre que la había llamado cariño y dulzura, mientras una habitación llena de extraños observaba su humillación. Ese hombre yacía en la tierra en alguna parte, sangrando. Ana. La voz de Elias la devolvió a la realidad. Estaba en la puerta del granero, observándola. Ahora, dijo, muévete. Se movió. El farol de tormenta estaba donde él había dicho. Latón pesado, la chimenea de cristal manchada de hollín. Lo agarró, luego corrió a su habitación, sacó la sábana de la cama, la enrolló bajo su brazo. Su chal colgaba del gancho junto a la puerta. Se lo echó sobre los hombros mientras corría de vuelta afuera. Elías tenía el caballo ensillado, no el caballo de la carreta, sino una yegua baya que Ana había visto en el prado trasero. Se montó, le tendió una mano. Detrás de mí. Agárrate. Ana agarró su mano. Su agarre era de hierro, subiéndola a la grupa del caballo de un solo movimiento. Envolvió sus brazos alrededor de su cintura, el farol golpeando contra su muslo, la sábana enrollada presionada entre ellos. Elías espoleó a la yegua. Cabalgaron con fuerza a través de la oscuridad creciente. El sol se había puesto tras la cresta, dejando solo una delgada línea naranja en el horizonte. Las sombras se acumulaban en las hondonadas, se extendían por el camino como tinta derramada.
Los cascos de la yegua golpeaban la tierra compacta, levantando nubes de polvo que picaban en la cara y los brazos de Ana. El camino del cañón subía abruptamente, serpenteando entre paredes de roca que se alzaban a ambos lados como las costillas de alguna bestia antigua. Ana podía oler la resina de pino y el polvo, y el agudo olor del sudor del caballo. Le dolían los muslos de agarrarse a los flancos de la yegua. Le ardían los brazos de sujetarse a Elías. El viaje duró más de lo que Ana esperaba. El sendero era traicionero en la luz menguante. La yegua avanzaba con cuidado sobre piedras sueltas y desniveles repentinos. Para cuando tomaron la última curva, la oscuridad era total. Elías se detuvo en seco. La carreta yacía de costado en medio del camino. Una rueda todavía giraba lentamente, crujiendo con cada rotación. Las cajas se habían derramado por la tierra, rotas. El contenido esparcido. La harina dejaba vetas blancas en el suelo oscuro. Un barril se había roto, derramando algo oscuro que podría haber sido melaza. Y junto a la carreta, medio oculta en la sombra, un cuerpo. Elías desmontó, tomó el farol de Ana, encendió una cerilla. La mecha prendió, arrojando un círculo de luz amarilla sobre la escena. Ana se deslizó del caballo. Sus piernas casi se doblaron cuando tocaron el suelo. Se apoyó en el flanco de la yegua, luego se obligó a caminar hacia el cuerpo. Silas yacía de espaldas, una pierna torcida en un ángulo extraño debajo de la caja de carga volcada. Su rostro estaba cubierto de tierra y arañazos, sangre seca en la línea del cabello. Su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales y rápidas. Ana se detuvo a 3 pies de distancia. La luz del farol cayó sobre su rostro. Parecía más pequeño de lo que recordaba, más pequeño y más viejo, la carne de sus mejillas flácida, sus labios agrietados y pálidos. Tenía los ojos cerrados, los párpados temblaban. Este era el hombre que la había humillado. Este era el hombre que la había hecho sentir más pequeña que la tierra bajo sus botas. Las manos de Ana se cerraron en puños a sus costados. Es tu decisión. La voz de Elías vino desde detrás de ella, plana y uniforme. Ana se giró. Él estaba junto a la rueda de la carreta, con el farol bajo, su rostro medio en sombra. No estaba mirando a Silas, la estaba mirando a ella. ¿Qué? No es mi enemigo el que yace ahí. Elías cambió el farol a su otra mano. Es tu decisión. Ana lo miró fijamente. El viento nocturno cortaba el cañón, frío contra su piel, sudorosa y húmeda. En algún lugar en la oscuridad, una lechuza llamó una vez y se cayó. Volvió a mirar a Silas, a su rostro pálido, su respiración rápida, la sangre secándose en su frente. Podía irse. Volver a montar ese caballo y cabalgar a casa y no volver a pensar en Silas Pritchard. Dejarlo aquí para que el doctor Harmon lo encontrara, o no. Dejarlo a merced de lo que la noche le deparara. Sería justicia. Sería justo. La voz de su madre le vino entonces, sin ser llamada. No palabras exactamente, sino el recuerdo de palabras. Algo sobre que la bondad es lo que haces cuando nadie está mirando. Algo sobre que la misericordia es más fuerte que la venganza. Los dedos de Ana se abrieron. Se arrodilló en la tierra junto a Silas. El suelo estaba frío y húmedo bajo sus rodillas. El barro se filtró a través de su falda, negro y espeso, empapando la tela. Podía sentirlo contra su piel, húmedo, arenoso, oliendo a tierra y podredumbre. Se inclinó hacia adelante, presionó su palma contra la frente de Silas. Caliente, demasiado caliente. Fiebre, dijo. Su voz sonó extraña en sus propios oídos. Calma, firme, como si otra persona estuviera hablando a través de su boca. Está ardiendo. Ana sacó la sábana enrollada de debajo de su brazo. Comenzó a rasgarla en tiras. La tela se resistió al principio, luego cedió con un sonido de desgarro que resonó en las paredes del cañón. Ayúdame a sacarlo de ahí debajo, dijo. Elías dejó el farol en una roca plana y se movió hacia la caja de carga. Apoyó su hombro contra ella, empujó. Las venas de su cuello se marcaron, sus botas se hundieron en el barro para hacer palanca. La caja se movió. Silas gimió,
un sonido bajo y animal que hizo que el estómago de Ana se contrajera. «Otra vez», dijo ella. Elias empujó. La caja raspó contra el suelo. Se movió otra pulgada. Ana agarró los hombros de Silas. Tiró de él hacia ella mientras el peso se levantaba de su pierna. Se deslizó por el barro, su cuerpo flácido y pesado. El brazo de Ana gritó por el esfuerzo. Su mano resbaló en su camisa empapada de sudor. Cayó hacia atrás. La parte superior del cuerpo de Silas aterrizó en su regazo. El barro salpicó su cara, su pelo, su boca. Escupió, se limpió los ojos con una mano embarrada, lo que solo empeoró las cosas. Podía saborear la tierra en su lengua, sentirla crujir entre sus dientes. Pero Silas estaba libre. Su pierna estaba mal, hinchada, la tela de sus pantalones rota, un corte profundo desde la rodilla hasta el tobillo. No está rota, pensó Ana, pero casi. Presionó una tira de sábana contra la herida. La sangre la empapó de inmediato, cálida y húmeda contra sus dedos. «Sujeta esto», le dijo a Elias. Él se arrodilló a su lado, presionó su palma sobre el vendaje improvisado. Ana trabajó rápidamente. Otra tira alrededor de la pierna, atada con fuerza. Otra para la herida en su frente, donde la sangre había comenzado a fluir de nuevo. Sus manos se movían sin pensar, guiadas por el instinto y el vago recuerdo de las enseñanzas de su madre. Los ojos de Silas se abrieron. La miró a ella, a su rostro manchado de barro, su pelo enredado, sus manos cubiertas de su sangre. Su boca se movió, tratando de formar palabras. «No hables», dijo Ana. «Guarda tus fuerzas». Pero Silas siguió mirándola. Sus ojos estaban vidriosos por la fiebre, desenfocados. Pero algo en ellos cambió. Reconocimiento, quizás, o confusión. Sus labios agrietados se separaron. «Tú», susurró. Su voz era apenas audible sobre el viento. «Eres la...» «Sé quién soy». Ana lo interrumpió. Su voz salió más dura de lo que pretendía. «Y sé quién eres tú. Ahora, cállate». Miró a Elias por encima del cuerpo de Silas. «Necesitamos llevarlo a la casa. No sobrevivirá si lo dejamos aquí para el Dr. Harmon». Elias estudió su rostro a la luz del farol. Su expresión era ilegible, ni sorprendida, ni impresionada, solo observando, tomándole la medida. Luego asintió. «Acercaré el caballo. Sigue presionando esa pierna». Se levantó y caminó hacia la oscuridad más allá del alcance del farol. Ana se sentó en el barro, la cabeza de Silas en su regazo, su sangre en sus manos. El viento cortaba el cañón, trayendo el olor a pino y a lluvia inminente. Sobre ella, las primeras estrellas aparecían, frías y distantes. Miró el rostro de Silas, el rostro del hombre que se había burlado de ella, que la había reducido a nada frente a una habitación llena de extraños. Sus ojos se habían cerrado de nuevo. Su respiración era superficial, pero constante. La fiebre ardía bajo su palma donde descansaba sobre su frente. Lo había salvado. Ahora tenía que mantenerlo con vida. Pero mientras estaba sentada allí, en el barro y la oscuridad, un pensamiento diferente se deslizó, frío e inoportuno. ¿Qué diría Silas cuando se despertara y se diera cuenta de quién lo había rescatado? La primera noche fue la peor. Llevaron a Silas a la casa en una camilla improvisada, 2 postes de cerca con una manta extendida entre ellos. Su cuerpo era un peso muerto, su cabeza colgaba a un lado, su respiración rápida y superficial. Ana los dirigió a la pequeña habitación al final del pasillo. No la habitación de Sarah, sino un almacén que despejaron en minutos, apilando cajas contra las paredes, poniendo mantas en el estrecho catre que había estado enterrado bajo viejas sillas de montar. Silas no se despertó cuando lo acostaron. Su piel era del color de la cera de vela, brillante de sudor. El vendaje de su pierna se había empapado durante el viaje. La tela blanca ahora era de un marrón rojizo por la sangre seca. Ana le cortó los pantalones con un cuchillo de cocina. La herida debajo era fea, con bordes irregulares, tierra incrustada en la carne. El comienzo de una infección ya era visible en las vetas rojas que irradiaban del corte. La limpió con agua hervida en la estufa. Sus manos firmes,
aunque su estómago se revolvía. Rellenó la herida con pasta de manzanilla, algo que su madre le había enseñado años atrás, en otra vida, y la envolvió con fuerza con tela fresca. La fiebre subió durante la noche. Ana se sentó junto al catre, con una palangana de agua fría a sus pies, escurriendo paños y poniéndolos sobre la frente de Silas. Su cuerpo temblaba de escalofríos, aunque el calor emanaba de él en oleadas. Murmuraba en su delirio. Fragmentos de palabras, nombres que no reconocía, súplicas que no tenían sentido. Alrededor de la medianoche, Elías apareció en la puerta con 2 tazas de café. Le dio una a Ana, se acomodó en la silla de la esquina. «Deberías descansar», dijo. «Puedo vigilarlo un rato». «Todavía no». No discutió, solo se sentó allí, el café calentando sus manos, sus ojos en el hombre enfermo en la cama. Se turnaron después de eso. Ana dormía unas horas en la silla mientras Elías vigilaba. Luego tomaba el relevo cuando él necesitaba atender a los animales o descansar un poco. El ritmo era agotador, pero necesario. Ninguno de los dos podía seguir sin dormir algo, y Silas necesitaba atención constante. El segundo día no trajo ningún cambio. Ana trabajaba mecánicamente, su cuerpo moviéndose a través de tareas que su mente apenas registraba. Cambiar los vendajes, revisar la herida, limpiar el sudor, intentar que bebiera agua por sus labios agrietados. La mayor parte se le escurría por la barbilla, empapando la almohada. Encontró el libro de medicina en su bolso de viaje. Medicina doméstica, de William Buchan, el ejemplar de su madre. Los márgenes estaban llenos de notas escritas a mano con tinta descolorida. Leyó la sección sobre la fiebre 3 veces, buscando algo que pudiera haber pasado por alto. Las palabras se volvían borrosas, le ardían los ojos. Siguió leyendo. Esa noche, Elías trajo sopa en lugar de café. Se sentó en la misma silla, en la misma posición, observándola trabajar. «Necesitas comer», dijo. «No le harás ningún bien si te derrumbas». Ana tomó el cuenco. La sopa estaba caliente, salada, buena. No se había dado cuenta de lo hambrienta que estaba hasta que la primera cucharada llegó a su estómago. Elías estuvo en silencio por un largo momento. Luego, Sara solía cantar cuando cocinaba. Ana levantó la vista. Elías no la estaba mirando. Sus ojos estaban fijos en algún punto en la distancia media, en algún lugar más allá de las paredes de la pequeña habitación. No afinaba ni una nota, continuó. Himnos, sobre todo. Sublime gracia una y otra vez, hasta que pensé que me volvería loco. Un sonido salió de su garganta. No era exactamente una risa. Lo echo de menos ahora. Ana dejó la cuchara en el cuenco. «Háblame de ella». Y lo hizo. Habló de cómo se conocieron en una reunión de la iglesia, ella con un vestido azul, él demasiado nervioso para pedirle que bailara hasta la última canción de la noche. Habló de su boda, pequeña y sencilla, solo la familia y algunos amigos. Habló del jardín, de cómo lo había empezado de la nada, solo un trozo de tierra y un puñado de semillas. De cómo pasaba horas allí, hablando con las plantas como si fueran niños. Habló de la fiebre que se la llevó, de cómo empezó con una tos, luego un dolor de cabeza, luego un calor que no cedía, de cómo se había sentado junto a su cama, igual que Ana estaba sentada ahora, rezando a un Dios que no estaba seguro de que estuviera escuchando. Su voz se quebró en la última parte. Dejó de hablar. El silencio se extendió, llenado solo por la respiración entrecortada de Silas. «Lo siento», dijo Ana. «No lo sientas». Elías se levantó, sus articulaciones crujieron. «No es una carga que debas llevar». Salió de la habitación. Ana oyó sus pasos desvanecerse por el pasillo. Oyó la puerta trasera abrirse y cerrarse. Los días se volvieron borrosos después de eso. 4, 5, 6. La fiebre bajaba y luego volvía a subir. La herida en la pierna de Silas comenzó a sanar. Las vetas rojas y furiosas se desvanecían. Pero la fiebre se aferraba como un perro a un hueso. Ana dormía a ratos, 1 hora aquí, 2 horas allá, siempre con un oído atento a los cambios en la respiración de Silas. Elías hacía los turnos de noche cuando podía, sentado en la silla de la esquina con una taza de café frío,
vigilando al hombre que una vez había humillado a la mujer que dormía en la habitación de al lado. En la 10ª noche, la fiebre cedió. Ana estaba dormitando en la silla cuando oyó cambiar la respiración de Silas. Más profunda, más lenta, más regular. Extendió la mano, presionó su palma en su frente. Fresca. No fría, pero fresca. El fuego que había ardido bajo su piel durante casi 2 semanas finalmente se había ido. Se recostó en su silla, sus manos temblaban. El agotamiento la golpeó como una ola, repentino, abrumador. Dejó que sus ojos se cerraran, solo por un momento. Cuando los abrió de nuevo, la luz de la mañana entraba a raudales por la ventana. Y Silas estaba despierto. Tenía los ojos abiertos, fijos en el techo. Su respiración era lenta y uniforme ahora. El rubor de la fiebre se había desvanecido de sus mejillas. Parecía más pequeño de lo que recordaba, desinflado de alguna manera, como un globo que ha perdido su aire. Ana se enderezó en su silla. Su espalda gritó en protesta, su cuello rígido por dormir en un ángulo incómodo. Alcanzó el vaso de agua en la mesita de noche. Silas giró la cabeza, sus miradas se encontraron. Ana observó cómo el reconocimiento amanecía. La confusión primero, luego el lento ensamblaje de la memoria, luego la comprensión. Su mirada se movió de su rostro a sus manos, todavía ásperas, todavía callosas, a los vendajes de su pierna, a la palangana de agua, a los paños húmedos apilados junto a la cama. Sus labios se separaron. ¿Dónde? En la granja de Elias Stone. La voz de Ana salió áspera, rasposa por la falta de sueño. En el paso de Miller, tu carreta volcó. Los ojos de Silas se cerraron. Su garganta se movió. La nuez de Adán subiendo y bajando. Cuando volvió a abrir los ojos, estaban húmedos. Tú, dijo. La palabra salió agrietada, rota. ¿Eres la que...? Sí. Él la miró fijamente. Ana podía ver cómo sucedía, las piezas encajando, todo el peso de ello asentándose sobre él. La mujer de la que se había burlado, la mujer a la que había humillado frente a una habitación llena de gente, la mujer cuya horquilla de su madre había llamado inútil. Esa mujer había pasado casi 2 semanas a su lado. Esa mujer había limpiado sus heridas, enfriado su fiebre y llevado agua a sus labios. Algo cambió en el rostro de Silas. Las líneas alrededor de su boca se profundizaron. Su mandíbula se apretó, se soltó, se apretó de nuevo. ¿Por qué? La palabra fue apenas un susurro. Ana pensó en la pregunta. Pensó en la voz de su madre, en la bondad y la misericordia y todas las cosas que le habían enseñado. Pensó en el barro empapando su falda, la sangre en sus manos, las largas noches luchando contra el sueño mientras este hombre luchaba contra la muerte. No lo sé, dijo, y era la verdad. Silas giró la cara hacia la pared. Sus hombros comenzaron a temblar. Ana había esperado muchas cosas. Ira, quizás. Negación, tal vez incluso gratitud, aunque no contaba con ello. Pero no había esperado esto. No había esperado los sonidos que salían de él ahora. No palabras en realidad, sino algo más profundo, algo roto. Se levantó. Sus piernas estaban inestables. Recogió la palangana de agua, la pila de paños usados. Caminó hacia la puerta y se detuvo. ¿Por qué? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Silas no se dio la vuelta, y su voz salió ahogada, dirigida a la pared. ¿Por qué qué? En la tienda, ese primer día. Los dedos de Ana se apretaron en la palangana. ¿Por qué te reíste? El silencio se alargó. Los hombros de Silas habían dejado de temblar, pero todavía no se giraba. Porque soy un cobarde, dijo finalmente. Su voz era plana, vacía. Porque es más fácil reírse de la desgracia de otro que enfrentar la tuya propia. Porque su aliento se cortó. Porque lo he estado haciendo tanto tiempo que olvidé cómo ser otra cosa. Ana se quedó en el umbral, la palangana pesada en sus manos. Eso no es una respuesta, dijo. No. Silas finalmente giró la cabeza. Su rostro estaba húmedo, surcado por lágrimas que habían abierto líneas limpias a través de la suciedad. No lo es, pero es todo lo que tengo. Ana lo miró.
Este hombre que había sido tan grande en su memoria, tan cruel, tan poderoso. Parecía pequeño ahora, disminuido, no por su bondad, se dio cuenta, sino por su propia vergüenza, por el peso de lo que había hecho presionándolo en las horas tranquilas de la recuperación. No lo perdonó, no estaba segura de si alguna vez lo haría, pero entendía algo ahora que no había entendido antes. Hay gachas en la estufa, dijo. Te traeré un poco. Salió antes de que él pudiera responder. En el pasillo, se apoyó contra la pared y cerró los ojos. Todo su cuerpo temblaba por el agotamiento, por la emoción, por algo que no podía nombrar. Se acercaron unos pasos. Elías apareció al final del pasillo, una taza de café en cada mano. Está despierto, dijo Ana. Lo oí. Le entregó una taza. La cerámica estaba tibia contra sus dedos fríos. Envolvió ambas manos alrededor de ella, inhaló el vapor amargo. ¿Y ahora qué?, preguntó. Elías miró más allá de ella, hacia la habitación donde yacía Silas. Su expresión era ilegible. Ahora, dijo, averiguaremos qué clase de hombre es en realidad. Pasó una semana después de que Silas despertara, luego otra. Se fortalecía cada día. La fiebre no volvió. La herida de su pierna se cerró. Una nueva piel rosada se formaba bajo los vendajes que Ana cambiaba cada mañana. Pudo sentarse al quinto día, ponerse de pie con ayuda al octavo, caminar con una muleta que Elías fabricó con una rama de nogal al duodécimo. No hablaba mucho, comía en silencio, con los ojos en su plato. Cuando Ana le traía agua o le cambiaba los vendajes, la observaba con una expresión que no podía leer, algo entre la vergüenza y el asombro, como un hombre que mira algo que no merece ver. En la 14ª mañana, pidió hablar con ella. Ana lo encontró sentado en el borde del catre, completamente vestido por primera vez desde el accidente. Alguien, probablemente Elias, le había traído ropa limpia del pueblo. La camisa le quedaba holgada, había perdido peso durante la fiebre. Su rostro también estaba más delgado. La carne tensa sobre sus pómulos. Tenía un trozo de papel en las manos. Siéntate, dijo. Por favor. Ana permaneció de pie en el umbral. Estoy bien aquí. Silas asintió como si esperara esa respuesta. Miró el papel, lo giró en sus manos. Los bordes estaban arrugados, la superficie cubierta con una caligrafía cuidadosa. Escribí esto anoche, dijo. Su voz era áspera, insegura, nada parecida a la confianza resonante que recordaba del almacén. Me llevó 4 intentos encontrar las palabras correctas. Todavía no estoy seguro de haberlo logrado. Extendió el papel. Ana no se movió. Es la escritura de la mitad de mi tienda, dijo Silas, firmada y atestiguada. Hice que el sheriff viniera ayer. Para hacerlo legal, es tuya, justa y legalmente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Ana miró fijamente el papel, la tinta, las arrugas, el temblor en la mano de Silas mientras lo sostenía. No quiero tu tienda, dijo. El brazo de Silas cayó. Miró la escritura, luego a ella de nuevo. Entonces, ¿qué quieres? Dímelo. Lo que sea. Ana se giró hacia la ventana. A través del cristal polvoriento podía ver el jardín. Su jardín ahora, espeso, verde y próspero. La manzanilla estaba en flor, flores blancas asintiendo con la brisa de la mañana. El romero había crecido lo suficiente como para rozar el alféizar de la ventana de la habitación donde dormía. Ya tengo lo que necesito, dijo. Silas guardó silencio por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas audible. No te entiendo, mujer. No. Ana se volvió para mirarlo. No espero que lo hagas. Se quedó sentado en el borde del catre, la escritura arrugada en su puño. Parecía más pequeño de lo que nunca lo había visto, más pequeño que el hombre que se había reído de ella, más pequeño que el hombre que la había hecho sentir inútil. Solo un hombre, viejo y cansado y roto de maneras que no tenían nada que ver con su pierna. ¿Por qué?, preguntó. La pregunta pareció arrancada de algún lugar profundo de su interior. ¿Por qué me salvaste, después de todo? Yo... Se detuvo, tragó saliva. Podrías haberme dejado allí. Nadie te habría culpado. Ana pensó en la pregunta.
Pensó en el barro empapando su falda, la sangre en sus manos, la larga noche sentada junto a su cama mientras la fiebre atormentaba su cuerpo. No te salvé por ti, dijo finalmente. Te salvé por mí. Para poder mirarme en el espejo y saber que no era el tipo de persona que dejaría morir a un hombre solo porque fue cruel conmigo una vez. Los ojos de Silas se cerraron, sus hombros se encorvaron. Eso es peor, susurró. Eso es mucho peor que si simplemente me odiaras. Ana no discutió, no estuvo en desacuerdo. Caminó hacia el catre y tomó la escritura arrugada de su mano, la alisó contra su muslo, la dobló por la mitad, luego en cuartos, y se la tendió. Quédatela, dijo. Úsala para ser mejor. Ese es pago suficiente. Silas tomó el papel, sus dedos rozaron los de ella, breve, accidental. Se estremeció como si hubiera tocado una estufa caliente. No voy a olvidar esto, dijo. Su voz se quebró en las palabras. Nunca lo voy a olvidar. Lo sé. Lo dejó sentado allí, la escritura doblada presionada contra su pecho, su cabeza inclinada. Elías tenía la carreta lista para el mediodía. La misma carreta que la había traído montaña arriba, todos esos meses atrás. El mismo caballo castaño espantando las moscas con la cola. Pero ahora había un segundo asiento, una silla sacada de la cocina, acolchada con mantas dobladas, atada a la caja de la carreta con una cuerda. Silas salió de la casa lentamente, la muleta bajo el brazo, su peso apoyado en el soporte improvisado. Se detuvo al borde del porche, miró la granja, la casa, el granero, el jardín extendiéndose por la ladera hacia el camino. Buena tierra, dijo, buena gente en ella. Elías lo ayudó a subir a la carreta, acomodándolo en la silla acolchada. Ninguno de los dos habló. No quedaba nada que decir, o quizás demasiado, las palabras enredadas en la historia y el dolor, y la extraña alquimia de la misericordia. Silas tomó las riendas. El caballo se movió, ansioso por partir. Miró a Ana. Ella estaba en los escalones del porche, con los brazos cruzados sobre el pecho, el sol de la mañana cálido en sus hombros. «¿Esa horquilla tuya?», dijo Silas, «la de plata con el lirio». La mano de Ana se movió involuntariamente hacia su cabello, donde la horquilla sujetaba su moño. «Vale más de lo que dije». La garganta de Silas se movió. «Mucho más. Lo supe cuando la vi. Dije lo que dije de todos modos». Sacudió la cabeza. «Solo quería que lo supieras. Quería que supieras que yo lo sabía». Ana asintió una vez, no dijo nada. Silas se volvió hacia el caballo, chasqueó la lengua. La carreta avanzó con una sacudida, las ruedas crujiendo sobre la grava, y rodó por el camino hacia el paso. Ana observó hasta que desapareció en la curva, hasta que el sonido de los cascos se desvaneció en el silencio, hasta que no quedó nada más que el viento en la hierba y el zumbido de las abejas en el jardín. Elías se paró a su lado. «Bueno», dijo. «Bueno», asintió ella. Se quedaron así un rato, sin hablar, observando el camino por donde Silas había desaparecido. El sol subió más alto, quemando el frío de la mañana. En algún lugar del granero, Sheep ladró una vez y se cayó. «Tengo una pregunta para ti», dijo Elías finalmente. Ana se giró para mirarlo. Él estaba mirando el jardín, su perfil afilado contra el cielo brillante. Las líneas alrededor de sus ojos profundas, por años de entrecerrarlos contra el sol. «Pregúntala». Esa manzanilla señaló las flores blancas que se mecían con la brisa. «El doctor Harmon ha estado pidiendo más. Quiere saber si podemos duplicar la cosecha la próxima primavera». Hizo una pausa. «Nosotros». Dijo, «nosotros». «No tú». «Nosotros». Ana esperó. Elías se giró para mirarla. Sus ojos eran del color de las piedras de río, gris pálido, firmes, sosteniéndolos de ella sin pestañear. «Me preguntaba si eso estaba bien para ti», dijo. «La parte del nosotros». Ana sintió que algo se movía en su pecho. No su corazón, nada tan simple. Algo más profundo. Algo que había estado cerrado con fuerza durante mucho tiempo, abriéndose lentamente. «Puede ser», dijo. «Puede ser». La comisura de su boca se movió.
No era exactamente una sonrisa, pero casi. Eso es un sí o un no. Eso es un puede ser. Ana miró el jardín, la casa, las montañas que se alzaban púrpuras en la distancia. Pregúntamelo de nuevo la próxima primavera, cuando florezca la manzanilla. Elías asintió lentamente. Me parece justo. Caminó hacia el granero, sus botas crujiendo en el camino de grava. A mitad de camino, se detuvo y miró hacia atrás. Buena cosecha este año, dijo. La mejor en años. Te dije que podía recuperarlo. Lo hiciste. Sostuvo su mirada por un largo momento. Supongo que sí. Desapareció en el granero. Ana se quedó sola en el porche. El sol estaba alto ahora. Las sombras cortas, el aire espeso con el olor a hierbas y tierra cálida. Se llevó la mano a la horquilla de plata en su cabello. El lirio. Deslustrado, pero aún hermoso. La última pieza de su madre que llevaba consigo. No era inútil. Nunca lo había sido. Bajó los escalones y entró en el jardín. La manzanilla rozó su falda al pasar. Pétalos blancos suaves como susurros. El romero estaba alto y fragante. La salvia de un verde plateado bajo la luz del mediodía. Se arrodilló en la tierra, la misma tierra en la que había hundido los dedos esa primera mañana, buscando señales de vida, y arrancó una mala hierba de entre las plantas de menta. La tierra era oscura y rica bajo sus manos, viva. Pensó en la mujer que había bajado de esa diligencia, la que no tenía nada más que un bolso y una promesa rota. Esa mujer ya no existía, se había quedado atrás en algún lugar del polvoriento camino entre Copper Ridge y este lugar que se había convertido en su hogar. La mujer arrodillada en este jardín era otra persona, alguien más fuerte, alguien que conocía su propio valor. No porque alguien se lo hubiera dicho, sino porque se lo había demostrado a sí misma. Un cubo de agua a la vez, una mala hierba a la vez, una larga noche a la vez. Sheep se acercó desde el granero, moviendo la cola lentamente. Se tumbó a su lado en la tierra, con el hocico canoso apoyado en las patas, los ojos medio cerrados por el calor. Anna le rascó detrás de las orejas. El perro suspiró. Desde el granero llegó el sonido de Elias trabajando, el tintineo de un martillo sobre metal, el bajo murmullo de su voz mientras hablaba con el caballo. Sonidos ordinarios, sonidos pacíficos, los sonidos del hogar. Ana se sentó sobre sus talones, el sol cálido en su rostro, el olor a manzanilla elevándose a su alrededor. Miró el jardín que había resucitado de entre los muertos, la casa que le había abierto sus puertas, la montaña que montaba guardia contra el cielo. Tocó la horquilla en su cabello una vez más. Luego volvió al trabajo. Hay un peso silencioso que se asienta después de una historia como esta. No es pesado, exactamente, más bien como una manta que no sabías que necesitabas hasta que alguien la puso sobre tus hombros. Muchos de nosotros hemos estado donde estuvo Ana, en una habitación llena de risas que no eran amables, sosteniendo algo precioso que el mundo llamaba inútil. Algunos de nosotros también hemos sido Elias, manteniendo una puerta cerrada porque abrirla significaba volver a sentir. Y quizás algunos de nosotros hemos sido Silas, cargando el recuerdo de una crueldad que desearíamos poder borrar, preguntándonos si es demasiado tarde para convertirnos en alguien diferente. Estos sentimientos no necesitan resolverse esta noche. Se les permite quedarse contigo, sin terminar, como suele ser la vida real. No todas las heridas sanan limpiamente, no todas las preguntas encuentran su respuesta. Y eso está bien. Lo que importa es que te quedaste, escuchaste, dejaste que esta tensión caminara a tu lado por un tiempo. Gracias por eso. Gracias por estar aquí.